Bienvenido al curso de diseño de sonido. En esta clase vamos a aprender sobre otra de las propiedades de las ondas, y eso es la frecuencia. Si recuerdas, en la clase donde estuvimos hablando de las propiedades de las ondas, mencionamos esta propiedad que se llama longitud de onda, que es la distancia desde un punto de la onda, por ejemplo en este caso una cresta, hasta la siguiente cresta. Mientras la longitud de onda sea más pequeña, significa que se puede repetir más veces en la misma cantidad de tiempo. Y si la longitud de onda es más larga, significa que va a tardar más en repetirse, por lo mismo puede repetirse menos veces en un segundo. Esto es lo que vamos a llamar frecuencia. Si podemos repetirlo muchas veces en un segundo, significa que es una frecuencia alta. Si decimos que la longitud de onda es muy larga y por lo tanto se puede repetir pocas veces en un segundo, vamos a decir que la frecuencia es baja. Esto es simplemente la teoría, pero vamos a escucharlo. Aquí yo tengo este sintetizador, ¿ok? Y tenemos una onda simple, una onda senoidal. Muy bien. Y este tiene una frecuencia baja. Los sonidos de frecuencias bajas es lo que normalmente nosotros le llamamos como graves, ¿ok? Por ejemplo, un bombo, un sonido de bajo acústico o de bajo eléctrico contiene muchas frecuencias bajas o graves. Pero si esta herramienta, digamos que es capaz de graficar toda la onda o todas las ondas que suceden en un segundo, fíjense lo que pasa cuando muevo esta perilla. Ok, lo que estamos graficando sigue siendo un segundo, pero podemos ver que hay más ondas. Por lo tanto, hay mayor frecuencia. Y esto es lo que solemos decir que es un sonido más alto, más agudo. Ahora tenemos esta forma de onda y lo voy a congelar, más o menos ahí. ¿Ok? Y como podemos ver, esta onda va así, sube y baja, y esto es un ciclo. Desde que comienza en cero, va hacia arriba, pasa por el equilibrio hacia abajo y luego llega al centro. Eso fue un ciclo. Y nosotros vamos a medir la frecuencia como la cantidad de ciclos que se pueden repetir en un segundo, es decir, ciclos por segundo. Y a esto, para no decir la palabra completa, ciclos por segundo, es lo que se conoce como un hertz o hertz. Por lo tanto, digamos que yo tengo una onda cuya frecuencia es de un hertz, significa que solamente puede hacer un ciclo, tiene que hacer todo este movimiento, ¿ok? Ese movimiento lo puedo hacer únicamente una vez en un segundo. Si yo digo ahora que es una onda de 100 Hz, significa que su ciclo, todo el movimiento completo, lo puede hacer 100 veces en un segundo. Por eso son 100 Hz o 100 ciclos por segundo. Y así yo puedo ir aumentando hasta pasar incluso de los miles. De hecho, cuando llegamos a 1000, yo puedo decir que son 1000 Hz, o podemos utilizar la nomenclatura, el prefijo kilo, es decir, kilohertz o 1000 Hz. Así yo diría 1000 Hz o 1 kHz. Y el umbral de audición humana es desde aproximadamente la frecuencia más baja que podemos escuchar alrededor de los 20 o 30 Hz, y podemos aumentar, podemos escuchar hasta una frecuencia aproximadamente, ya hablando de un oído muy joven y muy sano, alrededor de los 20 kHz, es decir, 20.000 Hz. Y para eso hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a visualizarlo. Por ejemplo, ok, vamos a ver esta otra herramienta. Todas estas herramientas las vamos a ver dentro de un par de clases más, pero simplemente quiero que vean. Aquí aparecen los hertz, ok, HZ, y como pueden ver, esta es una frecuencia baja. Ok, aparece esta línea y estamos alrededor de 65 Hz. Y si yo voy subiendo la frecuencia y le voy a bajar el volumen para que no sea molesto. Ok, como pueden ver, ahí vamos subiendo y puedo seguir subiendo y subiendo más. Ok, hasta que ya estamos llegando a frecuencias muy altas y se empiezan a volver un poco molestas, de hecho. Habrá gente que de hecho ya no puede escuchar. Por ejemplo, aquí no estoy todavía cerca de los 20, estoy en 15 kHz, pero muchos de ustedes probablemente ya no alcancen a escuchar esta frecuencia.
¿Ok? No hay problema, es normal. De hecho, les voy a dejar en esta clase una anotación extra, un recurso para que ustedes puedan hacer rápidamente un examen de audición, para que puedan ver qué tal está la salud de su oído y cuál es el rango de frecuencias que ustedes pueden escuchar actualmente. La frecuencia está íntimamente relacionada con las notas musicales. No voy a entrar a fondo con eso aquí, eso lo explico en mi curso de teoría musical. Si lo quieren ver, les voy a dejar también el enlace de mi curso dentro de las notas y de los recursos de esta misma clase. Pero básicamente lo que podemos ver es que si yo tengo una distribución normal de un piano, las notas graves hacia la izquierda tienen menor frecuencia y las notas que están hacia la derecha tienen una frecuencia mucho más alta. Por cierto, este video es parte de mi curso maestro de diseño de sonido, donde explico todo lo que necesitas saber para ser un diseñador de sonidos profesional. Para ver el curso completo, mira el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Otra cosa que debemos de saber acerca de la frecuencia y su relación con un piano es lo siguiente. Dentro de un piano cualquiera, ¿ok? La distancia que hay entre una nota y la siguiente, ok, la siguiente nota, en este caso sería una nota negra. Ok, eso es lo que se conoce como un semitono. Ok, en el curso de teoría musical lo explico mucho mejor. Pero esto es para que entiendan el nombre, ok, semitono, y qué es lo que hace esta propiedad que se llama pitch. El pitch, dentro de muchos sintetizadores y otras herramientas, lo van a encontrar y básicamente lo podemos ver así. En este caso hay un rango de 1, 2, 3. Pero significa que si mi rango, por ejemplo, aquí es de 1, es un semitono. Es decir, que si yo tomo esta perilla y la subo al máximo, me estoy desplazando un semitono. Y como podemos ver aquí, la nota que yo estoy oprimiendo es Do. Ok, es esta blanca. Pero la frecuencia que me está entregando en realidad corresponde a la nota que sigue, a la tecla que sigue. Eso es lo que se llama como el pitch. Por ejemplo, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Voy a poner un rango de 5, voy a colocar esto al máximo y aunque yo oprima aquí Do, como pueden ver, la nota que me está entregando es esta de aquí, ¿ok? Ese 5, ese rango de 5 que yo le di. Esto es importante para que cuando diseñen sonidos, también sus sonidos estén afinados y sean correctos para que si ustedes oprimen una nota o algo aquí dentro de su teclado, se corresponda con lo que la teoría musical dice. Otra cosa que debemos de entender es que un semitono se puede dividir en otras unidades más pequeñas que se llaman cents. ¿Ok? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con esta perilla. Si yo tomo esto y lo muevo hacia arriba, puedo desplazarme hasta un máximo de 100 cents. Y como pueden ver aquí la frecuencia, aunque yo estoy oprimiendo la nota de Do, la frecuencia que me está entregando en realidad es de la nota siguiente, precisamente porque yo lo moví 100 cents hacia arriba, es decir, un semitono. Esto me sirve precisamente para hacer ajustes muy finos, ¿ok? Intermedios entre una nota y otra. También lo puedo hacer desde aquí. Y muchos sintetizadores tienen esa clase de controles. Por eso es importante saber qué es la frecuencia, qué es el pitch y qué son los cents. Simplemente son algunos nombres para referirse a variaciones de lo mismo. Con esto ya entendemos lo que es la amplitud, la frecuencia. Todavía falta ver unas cuantas propiedades también importantes del sonido, así que vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaremos viendo en la siguiente clase.